Recuerdo como si fuera ayer el Honda Prelude que uno de mis vecinos tenía en el garaje del edificio donde vivía cuando era niño. Era rojo, estaba siempre impecable y era precioso. El Prelude siempre tuvo un hueco especial en mi corazón y 30 años después de que irrumpiese en mi vida, lo voy a poder probar. Pero el Prelude lleva 25 años ausente del mercado y mis expectativas son muy altas y eso puede ser un problema. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Por cierto, antes de que me lo digáis, sí, se pronunciaría Prelude, pero en España lo llamábamos Prelude y lo seguiremos llamando Prelude, igual que llamamos Wi-Fi a las redes inalámbricas y no Wi-Fi. Seamos realistas. Antes de entrar en harina hay que hablar del tema principal, como decía mi paisano Henry Felgueroso. Y el tema principal es que este coche tiene un precio de 49.500 euros. Es importante que tengáis esa cifra en contexto durante toda esta prueba, porque muchas de las explicaciones que vamos a dar tienen que ver con ese precio. Es un precio elevado y de hecho este coche es más caro que un Toyota GR Yaris o que un Golf GTI y tiene el mismo precio casi que un BMW Serie 2 Coupé. Aclarado esto, quiero deciros que este coche es un coupé compacto de toda la vida. Mide 4,52 metros y tiene 3 puertas. Es el sucesor directo del Prelude de quinta generación, que Honda dejó de vender en 2001. El diseño del Honda Prelude está inspirado en un avión planeador y como podéis ver tiene un morro muy afilado. Tiene un frontal que se asemeja a la nariz de un tiburón. Y la forma de las ópticas y el conjunto en general nos recuerdan quizás a un Toyota GR86 o incluso a un Prius, pero no lo digo desde un punto de vista crítico porque la verdad es que me encanta. En tiempos de sub es un auténtico gustazo poder volveros a enseñar un coche tan estilizado, con estas líneas tan limpias y con una altura de solo 1,35 m. Fijaos lo inclinadísima que está esta luneta trasera. De hecho, no tiene limpia lunetas para tener un diseño más limpio y para tener un diseño tan limpio ni siquiera tenemos una antena en este coche. La antena está integrada en la propia luneta. Pero de esta zaga quiero destacar varias cosas. En primer lugar, tengo que deciros que me encanta. Y en segundo lugar, quiero hablaros de estos logotipos. Primero, la decal. Esta es la primera vez que en un coche no eléctrico Honda sustituye su emblema trasero por simplemente esta tipografía. Personalmente, a mí me gusta que se mantengan los logotipos de toda la vida, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso sí, una de arena. Aquí pone Prelude en la misma tipografía clásica de siempre y está en la misma posición en la que ha estado en el anterior Prelude. Este detalle me encanta. Por cierto, eso del paragolpes trasero es negro piano y no hay una cola de escape a la vista. En el centro del paragolpes hay un detalle en azul, en línea con otros detalles del coche. Antes de pasar al interior, quiero agradecer a Honda que no haya manchado el nombre Prelude, una denominación icónica, convirtiéndolo en un subcompacto o en un crossover. Ford, Mitsubishi, no estoy mirando a nadie. Veamos ahora cómo es el interior de este Honda Prelude, pero antes de nada un pequeño tirón de orejas a Honda. Las puertas tienen marco. ¿Qué le vamos a hacer? El interior del Honda Prelude es muy similar, al menos en el puesto de conducción, al del Honda Civic, ya que este coche está basado en la plataforma del Honda Civic y tenemos básicamente el mismo salpicadero. Pero eso es una buena noticia bajo mi punto de vista. Este coche, eso sí, tiene varios detalles específicos. Tenemos un volante específico para el Prelude, tenemos asientos específicos, tenemos acabados y materiales específicos. Pero lo que tenemos también es un puesto de conducción con una ergonomía de las más impecables del segmento. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Este coche es un coupé tradicional de toda la vida y gracias a eso tenemos una postura de conducción baja y muy cercana al suelo, que además nos obliga a llevar las piernas bastante estiradas. Esto es algo propio del segmento y no es un todo camino, así que se agradece que la posición de conducción esté cercana al suelo. Tenemos un puesto de conducción con muchísimos ajustes, volante desplazable, tanto en profundidad como en altura, asientos comodísimos, eso sí, de regulación manual, y una ergonomía de controles que es prácticamente perfecta. De hecho, tenemos que alabar mucho a Honda el esfuerzo que ha hecho para que este interior se sienta como un interior de toda la vida, un interior al que no nos cuesta acostumbrarnos. Y esto es gracias a que hay muchísimos mandos físicos. Tenemos controles dedicados para la climatización, además muy bonitos. Fijaos qué rejillas tan chulas tenemos para los aireadores.
Esta pantalla, que no es muy grande, nunca nos bloquea el campo de visión. Tenemos una instrumentación legible con fuentes muy claras. Tenemos un volante que está lleno de botones. Tenemos mandos físicos en las puertas y tenemos una consola central muy clara. Pero al mismo tiempo tenemos un cargador inalámbrico para teléfonos, tenemos 2 espacios para bebidas y aquí dentro tenemos un hueco portaobjetos bastante grande. La instrumentación digital tiene 10,2 pulgadas y ofrece bastante información al conductor, además de ser clara y con gráficos pulidos. Eso sí, es bastante poco configurable, no tiene la curva de aprendizaje más suave y no permite mostrar el mapa del navegador. La pantalla del sistema infoentretenimiento tiene 9 pulgadas, es relativamente pequeña para los estándares actuales. Tenemos control físico para el volumen, un mando de home y un mando para volver atrás. Es muy fluida, como estáis viendo, y por supuesto tenemos el imprescindible Apple CarPlay y Android Auto, que es al final lo que más vamos a usar. Veamos ahora las calidades de este Honda Prelude, un coche que, como os decía, cuesta casi 50.000 euros. Fijaos, tenemos plástico blando en la parte superior del salpicadero y de las puertas. En esta parte central tenemos un material bastante curioso, cuyo tacto parece un poquito el del neopreno, pero en verdad está inspirado en el washi, en el papel japonés. Y tiene este grabado donde se lee Prelude en tipografía clásica. Un detalle muy bonito. Tenemos ese mismo material en los flancos de la consola central y en la parte inferior, lógicamente, tenemos plásticos más duros. Los ajustes son francamente buenos, todo se siente muy sólido y no existen crujidos de ningún tipo. Tenemos una rejilla metálica para los aireadores. Tenemos levas metálicas, un detalle muy chulo. Y me gusta mucho el volante. Tiene un aro con el grosor justo, tenemos pespuntes en color azul y tenemos una marca a las 12 en piel vuelta, o más bien en un material más o menos similar a este, aunque es más piel vuelta que otra cosa. Y por último tenemos estos asientos tan bonitos. Estos asientos recogen muy bien el cuerpo, son deportivos, son específicos del Prelude. Y hay una curiosidad: el asiento del acompañante es diferente al asiento del conductor. Es un asiento con unos flancos más blandos y con un mullido diferente. Es un asiento más cómodo. Es un asiento que sujeta quizás el cuerpo un poquito menos que el asiento del conductor, que está orientado a que vayamos muy sujetos en conducción deportiva. Tú y yo sabíamos que las plazas traseras de un coupé 2+2 no iban a ser muy amplias, y la teoría se confirma en este Honda Prelude. Estas 2 plazas traseras son muy estrechas, no tanto a lo ancho, sino en espacio para rodillas. Este asiento no está regulado para mi postura de conducción. Si lo echase para atrás, me tendría que amputar las piernas. Y fijaos el espacio para la cabeza. Literalmente no puedo estirar la cabeza. Este es un sitio muy angosto para un adulto. Pero tengo que deciros varias cosas. La primera es que se sienten de una calidad claramente inferior a las plazas delanteras. Estos asientos no están tapizados en piel, son simplemente asientos de tela. No tienen reposacabezas, aunque realmente no tiene mucho sentido. Pero al menos sí que tienen anclajes Isofix, y ahí es donde sí puede venir el lado práctico de estas plazas, que aquí sí que podríamos llevar a un niño en su sillita infantil. El maletero del Honda Prelude es un maletero bastante más aprovechable de lo que parece. Gracias a esta tercera puerta tenemos un acceso muy bueno a la superficie de carga. Eso sí, como es un coupé, el diseño condiciona las formas de este espacio de carga, lógicamente. Vamos a quitar en primer lugar esta rejilla que nos ayuda a dividir un poquito el espacio para poder ver los 246 litros de volumen que tenemos en este maletero. Lógicamente, la boca de carga es bastante alta, pero también es bastante ancha, y las formas, tengo que deciros, que son muy aprovechables. Tenemos un doble fondo y además tenemos la posibilidad, lógicamente, de abatir los asientos hacia adelante, formando una superficie plana de carga y un total de 760 litros con la segunda fila abatida. Comienzo este bloque dinámico del Honda Prelude metiéndome en un buen fregado. ¿Qué es lo que hace a un coche emocionante? En algunos coches es el motor el que lleva la batuta de la orquesta, pero para mí es la conexión entre el hombre y la máquina. El ejemplo perfecto es un Miata. Mi Mazda MX-5 NB tiene un motor de apenas 110 caballos que apenas corre y no tiene nada de especial, pero pesa 1000 kilos, tiene un equilibrio perfecto, uno de los mejores cambios manuales del planeta y te pone una sonrisa en la cara a 40 km/h.
No es rápido, pero sí es un deportivo en toda regla. En verdad, la filosofía del Honda Prelude es bastante diferente. No pretende ser un deportivo puro como un Toyota GR86 o un Mazda MX-5, sino más bien ser una alternativa a un compacto o a un coupé convencional. Eso sí, aquí tenemos un hardware de primer nivel. Tenemos el mismo equipo de frenado del Honda Civic Type R, con discos de freno de 350 milímetros y pinzas Brembo de 6 pistones. Además, tenemos una geometría de suspensiones específica, muy similar también a la del Type R, y la misma suspensión adaptativa del Type R. Eso sí, con una puesta a punto específica, una puesta a punto que está en dureza a caballo entre el Civic y las versiones Type R. Por supuesto que el Honda Prelude podría ser un coche mucho más radical y mucho más potente. Y si haces caso a los haters, la culpa es de su motor híbrido. Y concretamente de esta mecánica full hybrid. Este motor es el mismo que encontramos en un Honda Civic Hybrid. Tiene 184 caballos de potencia y 300 Nm de par motor. Son buenas cifras. De hecho, este coche hace el 0 a 100 en 8,2 segundos. Pero lo mejor de todo no es su etiqueta de cola de GT, sino que tiene un consumo medio homologado de 5,2 litros a los 100. Es un motor muy económico. La propulsión del Prelude es casi 100% eléctrica y el motor 2.0 de gasolina y 143 caballos actúa como generador de energía. No obstante, a velocidades altas sostenidas es capaz de acoplarse directamente con un solo desarrollo a las ruedas delanteras. Este principio de funcionamiento es idéntico en todos los híbridos de Honda. Puedes pensar que esa mecánica no debería estar en un coche como el Prelude, pero su postura de conducción es auténticamente Prelude, auténticamente deportiva. Vamos sentados muy cerca del suelo, llevamos las piernas estiradas y nos acerca a ese ideal de coche deportivo que tanto nos gusta a los quemados y que desgraciadamente nos estamos olvidando de él con tanto todo camino, tanto crossover y tanto coche alto. Honda ha tratado de introducir esa conexión entre el hombre y la máquina mediante un sistema llamado S Plus Shift. Es la primera vez que un sistema como este se introduce en un coche de la marca y es básicamente una simulación de una caja de cambios, en este caso sería de una caja de cambios automática de doble embrague y 8 relaciones. Y digo simulación porque al final la propulsión de este coche en prácticamente toda circunstancia es 100% eléctrica, ya que es el motor eléctrico de 184 caballos el que transmite la potencia al suelo. Y tengo que deciros que no esperaba que esta simulación fuese muy convincente. Esperaba que fuese más bien artificial y esperaba que se sintiese pues realmente falsa, que fuese como una traición. Pero tengo que deciros que me parece lo mejor del coche. Esta simulación de cambio de marchas depende lógicamente del modo de conducción que hayamos elegido y también se puede forzar con las levas que tenemos tras el volante. En el modo más deportivo, la caja de cambios incluso da pequeños tirones y hace una especie de punta tacón en reducciones. No os miento, escuchad esto. Aceleró y el coche da tirones en cada cambio de marchas. De verdad que si nos vendan los ojos y nos dicen que estamos en un coche automático de doble embrague, la mayor parte de gente no sabría ver que es una simulación. Es muy convincente y me parece un sistema chulísimo. Quizá me estoy volviendo cada vez más quemado con la edad y busco coches cada vez más radicales, pero comparto con Honda que la puesta a punto de este coche es muy polivalente. Está realmente muy bien afinada y es un coche que hay que conducir para poder entender. Pero es entonces cuando vuelvo a bajar a la tierra y recuerdo que este coche tiene un precio 6.000 euros más caro que el Honda Civic Type R de la anterior generación, que tenía un motor turbo de 320 caballos y era un coche absolutamente atómico. Este Prelude tendría el hardware necesario para poder equipar esa mecánica y convertirlo en un auténtico vehículo de halo. Honda también habría podido equipar el 1.5 turbo de su actual gama, con una potencia en el entorno de los 220 caballos. Con un cambio manual habría sido una alternativa perfecta a los pocos compactos deportivos, en peligro de extinción, que quedan a la venta, además de un perfecto guiño a la filosofía original del Prelude. Sin embargo, esta opción no era realista en un contexto de descarbonización, de electrificación, de reducción de emisiones y de normativas ambientales muy estrictas. Desgraciadamente, la alternativa era
no lanzar el coche, que este coche no existiese, y eso sí que hubiera sido una verdadera pena. Mi objetivo con este vídeo era contaros cómo va el Honda Prelude y sobre todo ponerlo en contexto. Creo que queda muy claro que este coche encaja más en la definición tradicional de GT que en la de deportivo puro. Al mismo tiempo, creo que ha quedado muy claro que es un coche que va fantásticamente y que además mola muchísimo. Hay que agradecer a Honda que se lancen coches como estos en pleno año 2026. Pero sigue habiendo un problema de base y es que este coche cuesta casi 50.000 euros. No quiero que esto se interprete como una crítica, sino más bien como un baño de realidad. El Prelude es un coche bonito, bien hecho, dinámico y sobre todo agradezco que sea muy diferente al resto de coches del mercado. Y me apena que el precio pueda ser un escollo para que llegue a un público más amplio. Y a este precio, 50.000 euros, hay que añadirle varias rémoras. La primera es que este no es un coche de marca premium, es un Honda. Y lo digo con todo el cariño que le tengo a la marca. Pero además compite en un nicho de mercado muy pequeño. Un nicho de mercado que la marca calcula entre 1.400 y 1.600 coches al año. Y lo hace con una propuesta que no aboga abiertamente por la deportividad ni tampoco abiertamente por el lujo. En verdad, todo sería muy diferente si este coche costase 10.000 euros menos, y no estaríamos haciendo esta misma conclusión. Y quizás el Prelude tampoco se quedaría en esta especie de limbo, en esta tierra de nadie.